Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Violeta Huerta. El Congreso del Estado de México acaba de aprobar las cuentas públicas estatal y municipales 2023, es decir, los documentos que contienen información sobre ingresos, cómo se gastaron los recursos públicos, la deuda, obras que se realizaron, contrataciones de servicios, números de plazas, programas sociales, entre otras cosas. Y este informe de resultados de las cuentas públicas 2023 es realizado por el órgano superior de fiscalización del Estado de México en el ámbito estatal. Además, abarcó los últimos 8 meses y medio del gobierno de Alfredo del Mazo, el anterior mandatario, y los primeros de la actual gobernadora, Delfina Gómez, ya que se refiere al año 2023. En el ámbito municipal se revisó el segundo año de las actuales administraciones. Y bueno, justo para platicar sobre este tema, se encuentra con nosotros la auditora superior del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Gracias, Violeta. Muy buena noche. Y bueno, auditora, de manera muy breve nos podría explicar al auditorio qué son las cuentas públicas y por qué es importante que se revisen. Pues de entrada, Violeta, es un ejercicio de rendición de cuentas que tanto entes municipales como estatales deben de rendirle a la legislatura, ya que en parte en el sector estatal son los diputados los que aprueban el presupuesto. Entonces hay que saber en dónde y cómo programaron su presupuesto. Los municipios, por su autonomía, tienen también esta autonomía presupuestal y ellos deciden qué programas van a implementar durante el ejercicio en el año 2023. Entonces, la información que se rinde es donde nos hagan referencia cuáles fueron esos programas y qué beneficios incluso traen para la población. Si ellos han programado un número 100 y esos 100 verdaderamente los ejercieron o gastaron más o gastaron menos. ¿Y qué implica si han gastado más o menos? Pues que hubo una mala planeación, una mala programación y en el informe nosotros al revisarlo nos damos cuenta de esta circunstancia. Tal vez para ellos sea natural, normal, pero nosotros sí tenemos que decirle a la sociedad y a los diputados para que tomen decisiones. ¿Por qué? Porque si de manera reiterada un ente ha sobreejercido su presupuesto o subejercido, pues podrían hacer recortes presupuestales incluso los diputados, porque no gastan lo que debe de ser o en lo que debe ser. Entonces aquí es donde también nos percatamos si han aumentado su nómina. Ahí existe una ley de disciplina financiera donde no se puede exceder ningún ente más del 3% de su nómina actual, de su nómina corriente, no lo puede exceder. Si excede, hay una sanción. Entonces, este sistema anticorrupción lo que nos lleva es la conducta de los servidores públicos. Como servidores públicos, ¿cuál es nuestro actuar? Si hay acciones u omisiones, por esa circunstancia puede ser eventualmente señalado una falta administrativa grave o no grave. Okay. Y doctora, para el auditorio también, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de observaciones? Porque vemos que los entes tienen que aclarar, solventar observaciones que hace el órgano superior. ¿De qué estamos hablando en este caso? Cuando ellos han programado ya su presupuesto, se fijan metas, ¿no? Se fijan durante ese año qué es lo que van a hacer con respecto a los objetivos que tiene la propia institución. Cada institución es diferente, tanto en el ámbito municipal o estatal, tienen diferentes objetivos. A ver, ¿los cumple o no los cumple? Y entonces aquí el auditor lo que hace es revisar los hallazgos y percatarse si verdaderamente no se cumplió con el objetivo. En este año, por ejemplo, tuvimos a los municipios, por primera vez fuimos a los DIFs municipales, porque dimos cuenta que había DIFs municipales con 7,000 servidores públicos, otros con 2,000. Y hay instituciones estatales que tienen 300. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que hacen estas personas para que en el capítulo 1000 se vaya la mayor parte de su presupuesto? Y eso es susceptible de una observación. La observación es el hallazgo donde algo fue una omisión o hay algo incorrecto y es lo que se señala. ¿Para qué nos sirve? Para que incluso con el historial la entidad mejore. Por eso el eslogan del OSFEM hace referencia a cuentas claras, mejores gobiernos. Lo que queremos es que se privilegie el derecho a la buena administración pública, estatal o municipal.
Y justamente en este informe 2023, ¿cuáles fueron las irregularidades más recurrentes que encontraron? ¿Qué arroja el informe? Pues que obviamente va a haber diferentes tipos de auditoría y cada uno por sus méritos. En la inversión física, por ejemplo, una conducta muy reiterada es que se paga la obra y no se realizó. Y esto es obra pagada, no ejecutada. Hay una obligación, tanto Estado, municipios, deben contemplar un plan de obra y entonces se hace de manera selectiva una muestra de qué obras ir. Cuando nosotros vamos al sitio o con geolocalización, que ahora es muy importante saber estas innovaciones tecnológicas, al usarla es simplemente no está, pues obviamente, pero tenemos un contrato firmado y que incluso hubo administraciones de dinero, pues eso es incorrecto. Entonces es susceptible de observarse. ¿Pero podría ser un engaño de la empresa auditora o suena como a corrupción, pues? Cuando se hace referencia a un tema de un contrato, claro, se trata de dos. Y hoy qué bueno que el sistema no solo hace señalamientos a las personas servidoras públicas, sino también hoy a entes particulares. Te quiero decir que incluso nosotros tenemos en estos últimos 2 años siguiendo a 11 empresas justo por hacer manifestaciones falsas con respecto a su actuar. Entonces, sí, en un contrato uno tiene que decir, la obra me la entregas el 15 de octubre, así para el 15 de octubre no está, ¿qué penalizaciones hiciste valer? ¿No las hiciste valer? Servidor público, hasta por eso hay una omisión. Y entonces así se va observando. ¿Qué otra cuestión? También tuvimos auditorías de desempeño y donde nosotros estamos revisando el comportamiento. Por ejemplo, les comparto, educación dual o los servicios que ofrecen a particulares. El famoso REBOE, ¿no? Donde se les da a los particulares para que lo puedan hacer. Bueno, el hallazgo que se tuvo, y es susceptible de la observación, es que se le dio a personas que no cumplieron con los requisitos. Entonces, al no cumplir con los requisitos, es incorrecto. ¿Y qué se pone en riesgo, Violeta? Esto es muy importante. Que incluso que aquellos estudiantes que están en esa escuela, en un momento determinado, no les pueden hacer ni válido su certificado. ¿Por qué? Porque no se obtuvo de manera legal el REBOE correspondiente. Hay instituciones que ahora ya también se desbocan por querer dar cursos, por hacer especialidades y todo, y lo que debemos de tener primero de origen, ¿es su objetivo? ¿Para eso está diseñado? ¿O verdaderamente la universidad es la que está obligada a esta circunstancia? Entonces, cuando se plantean también programas sociales, lo que hay que revisar es si verdaderamente está cumpliendo con el objetivo. Como bien referiste, se comparte una administración. Pero si recordarás desde su origen, por ejemplo, el programa emblemático del gobierno pasado hacía referencia a un tema, tarjeta rosa, que iba a mujeres, ¿no? Después se fue diversificando, se fue dando tanto becas para niños, canastas para mujeres, y entonces ya había 11 ejecutores del gasto. Pero cada uno de ellos tiene un objetivo, saber si va a batirse la pobreza en México o en el Estado de México. ¿Qué es el objetivo? Pues hay que ver si verdaderamente se está cumpliendo. Si no se cumple con el objetivo, no es malo. Lo que hay que hacer es hacer un alto en el camino y decir, vamos a reconducir el presupuesto, vamos a diseñar con otras reglas, con otros objetivos, porque si no nos funciona, el indicador te dirá que hay que modificarlo. ¿Y cómo salieron los programas sociales, auditora? Bueno, pues los programas sociales, al igual que los otros años, obviamente no se comprueba el gasto. No hay la certeza en padrón de beneficiarios si verdaderamente todas esas personas se cumplieron por no estar ni públicos los padrones de beneficiarios, donde es una obligación incluso de transparencia. Entonces es doble. La ley orgánica de la administración pública hace referencia a que se publiquen y por otra la ley de transparencia también. Entonces eso es susceptible de ser observado y está en tela de juicio. Y puntualizar, como bien lo menciona, que estos programas pues son los que estableció el gobierno anterior de Alfredo del Mazo, que llegó el nuevo gobierno de Delfina Gómez a operarlo, pero que ya estaba todo repartido, ya estaban los padrones, ¿no? Que
básicamente. Sí, estaba ya al 100% para cuando la nueva administración llegó, ya estaban al 100% otorgados los beneficios. Ok. Bueno, auditora, pues preguntarle cómo van las deudas estatales, las municipales, que normalmente es un tema controversial y que a la ciudadanía también le preocupa. Es importante, Violeta, hacer referencia que lo que se reportó en cuenta pública solo hace referencia a la deuda del Ejecutivo, que son alrededor de 64,000 millones de pesos. Creo que aquí lo importante es que verdaderamente se haga referencia si el legislativo, si el judicial, si los autónomos tienen o han generado una deuda. Nosotros no pudimos ver esta especificidad con alguno de ellos, y de los municipios, cada uno por sus propios méritos. Sin duda aparecen en el top 10 alrededor de unos 8 municipios, donde viene una gráfica que hace referencia en el propio informe, ¿no? Entonces, pues por obviedad, Ecatepec aparece como uno de los municipios más endeudados. Hay algunos otros del Valle de México que también lo están. Ellos tienen la posibilidad de incluso solicitarle al órgano superior que demos el visto bueno con respecto a si ellos son transparentes en referir los temas de su deuda, si es que aparecen, y hace una revisión. El órgano superior es uno de los pasos para que ellos puedan ante Hacienda hacer un trámite correspondiente. Lo que te quiero decir que nosotros vimos durante el año, cuando nos hacen varios municipios esta solicitud, que tienen como clonado una página donde solo ponen ellos la información para que uno les dé el visto bueno, pero no lo real en sus páginas. Y de eso pues hemos dado cuenta incluso en unas vistas al propio Instituto de Transparencia, porque son los que sí pueden sancionar sobre pretexto de que falte una información pública de oficio. No es la primera vez que ustedes hacen observaciones en temas de transparencia, auditora. No, porque también te quiero decir que otra de las actividades que tenemos, justo por un convenio con Hacienda, nos lleva a que nosotros evaluemos si verdaderamente hay armonización contable en Estado y municipios. Y hacemos una revisión trimestral con respecto a este actuar, y pudiera uno pensar que estamos haciendo una duplicidad de funciones junto con el Instituto de Transparencia. Ellos tienen, repito, la facultad de poder sancionar. Nosotros simplemente, si no está, nos circunscribimos a no la tienen, para nosotros comentarlo al área del Consejo de Armonización Contable del Estado de México, que es el CASEM por su acrónimo, y donde están representados todos los entes estatales, municipales, y que ahí es donde revisamos quiénes han incumplido con esta circunstancia. Y de manera general, ¿se puede hablar de que exista algo grave, algo que les preocupe derivado de estos informes de las cuentas públicas? Pues sin duda siempre las áreas de oportunidades que se mejore, y justo en el umbral donde viene referido. Son 2 años, el próximo año 25 se va a auditar el último ejercicio de los alcaldes, y creo que es un buen ejercicio ciudadano donde incluso los que ahorita están tomando protesta y que van a ser los nuevos alcaldes, revisen el estado que van a entregar, el estado que guardan sus administraciones y que van a recibir, porque ya de suyo hay 2 informes de esta administración públicos, para que ellos vayan revisando cuáles son sus áreas de oportunidad, porque lo que se pretende con estas observaciones es que incluso el actuar del servicio público mejore día con día. Creo que es obligado a quienes nos alquilamos para la prestación de un servicio público, es que mejoremos nuestras actuaciones, mejoremos nuestros procedimientos, seamos mucho más prontos en nuestros temas administrativos, que no sea tan engorroso que una persona hoy, por ejemplo, una circunstancia que nos facilita a todos. Si tú quieres hacer el refrendo de tu vehículo o pagar tu tenencia, no necesitas ir a la ventanilla. Tú vas a que hagas una transferencia electrónica para que lo puedas hacer. Esto facilita a todas las personas. Ya el pago predial también se hace en línea en muchos de los municipios, el pago del agua, en fin. Entonces, creo que es importante que vayan viendo estas áreas de oportunidad para que los servicios sean mucho más expeditos para la ciudadanía, y que obviamente mejoremos. Un aspecto donde ha sido la falta recurrente es en el proceso adquisitivo.
Okay. Queremos adquirir algún bien o servicio y la regla es que se haga licitación pública. Si la excepción va a ser que no se haga, les pongo un referente, un expediente de licitación pública tal vez de altura es esto, pero si va a ser una invitación restringida o una adjudicación directa, es hasta 6 veces esto. Entonces, no, para muchas personas, servidoras públicas, se les hace muy fácil hacer referencia a que se adjudique de manera directa. Bueno, pues nada más tendrá que saber que debe de haber un expediente técnico mucho más exhaustivo donde se motive y se fundamente y motive la causa del por qué tiene que ser una adjudicación directa, a diferencia de una licitación. Ok, doctora, y bueno, ya una vez aprobadas las cuentas públicas en el Congreso mexiquense, ¿qué es lo que sigue? Eso no es óbice, Violeta, para hacer referencia a que que ya están saldados y todos están sonrientes y se van. No, se aprueban porque es una obligación constitucional. Okay. Los diputados ya asumieron esa obligación como tal. Pero lo que hay que esperar es otro proceso igual de largo, que es que solventen de las observaciones que tienen ya enumeradas, van a solventar en otra área diferente al órgano superior, en donde va a haber oportunidad de que entreguen información adicional si en el momento de la auditoría no lo hicieron, para que está en tela de juicio justo esa observación y tienen ellos que señalar. Con respecto a esta observación 1, omití entregar un contrato, aquí está el contrato, se exhibe para que se pueda valorar en su momento y el solventador ahora en 120 días hábiles emita un informe eventual de solventación parcial, total, y si todavía queda subsistente alguna observación sin solventar, pasa al área de investigación para su eventual calificación como falta administrativa grave o no grave. Esto puede tardar años, sí. Las aclaraciones, las solventaciones. Pues al menos un año para la solventación y que se turne al área de investigación. Estamos inmersos en este sistema anticorrupción donde el sistema creó 3 autoridades, la autoridad investigadora, la substanciadora y la resolutora. La investigadora es la que va a darnos ya el nombre de la persona servidora pública. Hasta esto que hemos platicado, Violeta, no hay personas servidoras públicas todavía señaladas como presuntos responsables. Eso es muy importante enfatizar. No hay responsables, quien es responsable es la entidad como tal. Muy bien. Y doctora, ¿cuáles son las consecuencias para quienes no aclaren, no solventen las observaciones que hace el órgano superior? Pues obviamente ser susceptibles entonces sí al tiempo de una falta grave o no grave. Si es grave, quien va a resolver es el Tribunal de Justicia Administrativa y ellos son los que han emitido sanciones. Te quiero decir que en el Estado es una de las que estamos entre las 3 entidades con más sancionados sobre pretexto del ejercicio por un tema de fiscalización, que tenemos 65 servidores públicos o ex servidores públicos sancionados. Te cuento que el día 5 de diciembre, el día 6, viernes 6, Transparencia Mexicana, y les invito a que todos estén al pendientes de lo que va a hacer referencia, cómo estamos a nivel nacional. Y entonces en el Estado de México estamos muy orgullosos del camino que hemos andado, porque a diferencia de la Auditoría Superior, que tiene otro presupuesto sumamente importante y demás, ellos no llegan ni a los 10 sancionados en todos estos años. ¿Y los sancionados principalmente por qué fueron? Pues son inhabilitaciones por abuso de funciones, por desvío de recursos, son los que más sobresalen. Y bueno, enfatizar que pues aunque ya terminó el gobierno de Alfredo del Mazo el año pasado, los ayuntamientos terminarán en diciembre, pero bueno, su última cuenta se estará analizando el siguiente año, no están libres de responsabilidad
personas servidoras públicas, auditora? No, Violeta. Todos los que estamos al frente en el servicio público, nuestro actuar trasciende hasta 7 años. Posiblemente los 2 primeros nadie te mande llamar, pero al año 3, al año 4, al año 5 y hasta 7, si es una falta grave, podemos ser llamados a cuentas. Y si es una falta no grave, 5 años. Entonces yo creo que es importante que las personas servidoras públicas sepan que nuestro actuar siempre va a estar bajo el escrutinio público y que pues 5 o 7 años puede trascender nuestro actuar del día de hoy. Ok. Y bueno, finalmente pues está por concluir el periodo para el cual fue electa como auditora superior. Me gustaría que nos pudiera comentar un balance brevemente de pues estos años que ha estado al frente del órgano superior. Muchas gracias. Pues que tenga esta oportunidad de hacer referencia que en el órgano superior hemos reivindicado sin duda cuál era la imagen que tenía el propio órgano superior. Cuando yo llego hace 5 años, la gente decía, pues, ay, si es el órgano, no pasa nada, ¿no? Aquí era como un tema un poco hasta de denostar al propio órgano. Y me enorgullece saber que se ha reivindicado. Hemos tenido una cercanía con muchas de las personas servidoras públicas que tienen las principales obligaciones, los contralores municipales, donde nos los hemos pasado de manera permanente haciendo una capacitación con respecto a los componentes que desarrollamos en plataforma digital, que fue otro de los hits de esta administración, donde ya pusimos al servicio que los municipios no necesitan venir hasta Toluca para dejar su presupuesto, sus informes trimestrales, su cuenta pública. Hoy ya todas estas obligaciones periódicas son remotas y así nosotros contribuimos en un ahorro también para las entidades fiscalizables y que puedan tener un poco más de interacción y ya tecnológica, que ya llegó para quedarse al órgano superior de fiscalización. Y la sistematización de la información es cada vez pues, más importante. Nosotros ya tenemos una minería de datos mucho más ordenada y te podría decir a grandes rasgos que estos son 2 de los aspectos con los que me quedaría. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Hemos estado platicando con la auditora superior del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez, sobre los informes de las cuentas públicas 2023. Aquí la conclusión pues, es que nadie está exento de responsabilidad, que hay muchas personas servidoras públicas que tendrán que aclarar cuáles, bueno, las observaciones que hizo el órgano superior. Y bueno, pues auditora, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Gracias. Hombre, gracias a ti, Violeta. Y gracias a usted por seguirnos. Ojalá que nos pueda acompañar en otra emisión. Soy Violeta Huerta. Buenas noches.